Lo que nadie te ha contado para dominar tus emociones, según la psicología y filosofía del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. Hoy te vamos a hablar de algunas ideas que te pueden ayudar a dominar tus emociones, principalmente aquellas emociones que nos generan malestar y nos impiden vivir una vida plena y en armonía, que son justamente las emociones negativas, o como también se las ha llamado emociones aflictivas o emociones tóxicas. ¿Sabías que las emociones negativas son una epidemia? Porque así como existen enfermedades y epidemias físicas, también hay epidemias psicológicas y las emociones negativas son una de ellas. Hoy te trajimos un conocimiento fundamental que seguramente nadie te ha contado y te vamos a decir que, por el contrario de lo que solemos pensar, de que nuestro mayor enemigo y nuestros problemas están fuera de nosotros te vamos a decir que nuestro mayor enemigo está mucho más cerca de lo que creemos, y es que está en nuestro interior, y este mayor enemigo son las emociones negativas. Asimismo, también vamos a explicarte que las emociones negativas no son algo natural, no son algo inevitable, sino que hay formas y métodos para liberarnos de ellas. Bienvenidos a nuestro canal Aztlán Nueva Era, ya comenzamos. Muy bien, bienvenidos, y como les dijimos en la introducción, hoy vamos a hablar sobre cómo dominar estas emociones negativas, y lo primero que nos parece práctico es enumerarlas para identificar cuáles de estas emociones son emociones negativas. Por ejemplo, la bronca, la ira, la angustia, la duda excesivamente emocional, que no nos permite decidir y hacer cosas, la inseguridad, la desvalorización, la ansiedad, un problema que hoy vemos, el egoísmo, los celos, la posesividad, la vanidad, el orgullo, el miedo, que el miedo es una emoción negativa. Esto vale la pena aclararlo, que hay dos tipos de miedo. Uno es el miedo que corresponde con una emoción negativa, que es ese miedo excesivamente emocional, que tiene que ver con nuestros complejos y con fantasías, ese miedo que nos paraliza y que muchas veces es irracional y lógico. Y por otro lado, hay otro tipo de miedo, que es el miedo instintivo, que aparece en alguna situación de peligro, donde corre riesgo nuestra vida, y ese es un miedo natural. Pero el miedo que tiene que ver con nuestros complejos y con nuestras fantasías es una emoción negativa. Y también hay emociones negativas que inclusive en principio podemos no considerarlas como negativas, pero que si hablamos de estas emociones nos vamos a dar cuenta que sí lo son, como por ejemplo la euforia, que uno en principio podría decir la euforia no es una emoción negativa, pero es un estado desequilibrado, ya que es un estado excesivamente polar de un polo, y luego siempre después de la euforia vas al otro polo. Por tanto, no es un estado equilibrado y se considera en la psicología transpersonal, tanto del cuarto camino como de Jung, como una emoción negativa. Entonces, para identificar estas podrían ser algunas de las emociones negativas, hay más, pero hoy te vamos a hablar de cómo dominarlas. Y en primera medida vamos a leerte un fragmento de un libro del cuarto camino de Gurdjieff que nos va a ayudar a ir explicando esta idea. Y el cuarto camino dice lo siguiente. Dice, la enseñanza del cuarto camino dice que uno tiene derecho a no ser negativo. Y esto es algo fundamental, una idea importantísima de la psicología y filosofía de Gurdjieff. Fíjense que aquí Gurdjieff no está diciendo que uno no tiene derecho a ser negativo, sino que por el contrario nos está revelando una posibilidad intrínseca en la naturaleza humana, que es que tenemos un derecho, y ese derecho es a no ser negativo. Hoy las emociones negativas están fomentadas en los medios de comunicación, la forma de vida actual, todo se va aprendiendo y se va formando, las películas, las series. Y en todo vemos que se expresan emociones negativas de violencia, de ansiedad, de enojo, y esas emociones negativas el ser humano las va aprendiendo por imitación. Sin embargo, ¿es esta
podemos preguntarnos, ¿la verdadera naturaleza del ser humano es algo propio del ser humano ser negativo? Gurdjieff justamente, por supuesto, dice que no, y esto lo podemos comprobar del siguiente modo. Y esto es importante porque la escuché a una de las profesoras de nuestra escuela decirlo, la profesora Florencia Santoni, que es que no hay una emoción negativa que sea útil. Y esto cada uno lo invito a que pueda ir reflexionándolo en su vida. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo los celos. Los celos no son algo útil. Siempre generan causas y efectos negativos en nuestra vida. Alguien podría quizás argumentarnos y decir, no, sí, los celos son útiles porque son necesarios, por ejemplo, para cuidar del otro. Pero no porque podemos cuidar del otro demostrando afecto, demostrando cariño, cuidándolo, pero sin la emoción negativa de la desconfianza extrema que producen los celos. Además, los celos implican ver al otro como un objeto, como una posesión mía, y lejos está el otro de ser eso que estamos pensando. Por tanto, vemos que las emociones negativas no son algo útil en ninguna circunstancia. Y el derecho de uno es que mediante una práctica, uno puede ir descubriendo que tiene una emoción negativa, por ejemplo los celos, y que le hacen mal, e ir modificándola. Eso es un derecho que tenemos. Fíjense que el enfoque es algo muy positivo y nos permite hacer un cambio. Ahora bien, ¿cómo sigue Gurdjieff explicando esta idea? Dice, es preciso que vea, por medio de la atención interna, sus propias emociones negativas, en lugar de ver solo a las demás personas por medio de la atención exterior. Y aquí hay una idea importante, porque cuando empezamos a observar, mediante esta proposición de Gurdjieff, nuestras emociones, estas emociones negativas empiezan a ser algo más objetivo para nosotros, nos damos cuenta de que las tenemos, porque de otro modo, si no hacemos esta práctica de observación interna, de atención interna, las emociones negativas surgen en nosotros de manera mecánica. De hecho, la palabra emoción significa emoción con movimiento, y cada uno tiene un repertorio de estas emociones negativas que se van autoejecutando en un día. Ahora bien, ¿cómo continúa Gurdjieff explicando esto? Porque es muy interesante, que dice, es siempre cuestión de decisión interior, de elección interior, si comienza a interesarse por sus mejores estados y lo que los daña, empezará a trabajar prácticamente sobre sí mismo. Y aquí voy a comentarles otra idea que también escuché de la profesora Florencia Santoni, que nos enseñaba en un momento, en algunas clases, nos decía que la emoción negativa es como un traje, muy incómodo, que nos ponemos todos los días, y es un traje pesado. Pongan un traje que pesa más o menos 100 kilogramos. Imagínense llevar un traje de 100 kilogramos a cuestas durante todo un día. Evidentemente sería algo muy incómodo y nos aplasta. Entonces, aquí Gurdjieff dice que es una cuestión de decisión interior. Pero uno podría pensar que a veces no es cuestión de decisión interior, uno podría decir, sino que hay circunstancias que nos obligan y que sí o sí ameritan a que tengamos una emoción negativa. Por ejemplo, uno queda involucrado en un accidente de tránsito y dice, no, yo no puedo no tener una emoción negativa porque el otro está manejando mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si ampliamos un poco la visión y decimos, momento, yo puedo ver que esto está mal, que quizás el accidente de tránsito fue causado por otra persona, pero no por eso tener una emoción negativa, porque la emoción negativa justamente no nos va a permitir ser objetivos con la situación, nos va a llevar a reaccionar de determinados modos que después, pensándolo en frío, vamos a decir qué desastre cómo actué. Por tanto, vemos que no es una circunstancia sí o sí la que amerita tener una emoción negativa, y que siempre, si uno puede dominar estas emociones, va a poder reaccionar de un mejor modo. Ahora bien, vamos a ver cómo continúa Gurdjieff explicando esto, y dice, al ocuparse de un estado negativo, contempla el yo en usted y no a la persona con quien usted es negativo. La verdadera causa del estado negativo es el yo
que está hablando en usted. Y bien, y aquí este es un ejercicio práctico que plantea la enseñanza de Gurdjieff, que es que cuando tenemos una emoción negativa, podemos ver que por un lado está la circunstancia que está causando, gatillando esta emoción negativa, pero en verdad la causa primera y última, como decía el gran filósofo Krishnamurti, es el yo interior que está en nosotros, que es negativo y que es sobre él que sí podemos trabajar, no sobre la circunstancia exterior. Muchas veces las circunstancias exteriores no se pueden cambiar, pero sí al yo que está siendo negativo en nosotros, porque como explica Gurdjieff, no tenemos un solo yo, sino muchos yoes, muchos de estos son negativos. Por tanto, los invitamos, si quieren profundizar en esto, que vean el otro material que hicimos en nuestro canal donde hablamos sobre los yoes. Entonces este yo negativo que hay en nosotros es como un hábito interno que se fue generando y que se predispone a reaccionar negativamente frente a una situación. Y esto es importante porque la emoción negativa es un hábito. Estamos habituados a reaccionar negativamente, a tener emociones negativas. Y entonces, así como hemos creado un hábito para reaccionar y tener emociones negativas, podemos preguntarnos por qué no podemos crear un hábito en otro sentido, un hábito positivo. Por ejemplo, si hemos creado un hábito de reaccionar con ira frente a una situación, puedo generar una predisposición mediante una práctica de reaccionar con tolerancia. Les dejamos esta práctica, si la quieren utilizar, y por supuesto, si les interesa profundizar, que puedan consultarnos por nuestros cursos que damos en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Nosotros enseñamos todo esto en cursos y estaremos dando un curso próximamente que a continuación les dejaremos la información y aquí abajo del video pueden también encontrarla. Si les gustó este video pueden darle me gusta, pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones de los próximos videos que vayamos haciendo. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Espero que estén bien. Saludos. Chao. Te invitamos al nuevo curso de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán con más de 60 años de experiencia. Con 60 años de investigación, práctica y enseñanza de la sabiduría de todos los tiempos, el profesor y filósofo León Azulay elaboró un sistema de prácticas basado en una nueva visión holística del ser humano, incluyendo complementariamente las enseñanzas de Jung y del cuarto camino de Gurdjieff. Su enseñanza se centra en que los participantes de nuestros cursos puedan acceder a una experiencia de otra conciencia en sí mismo distinta que la conciencia cotidiana de todos los días. La psicoterapia de Jung y el método Aztlán te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia emocional y mental, lograr mayor seguridad y superar las barreras de los miedos, recuperar el sentido de interconexión con lo universal y aprender por sobre todas las cosas a ser tú mismo. Encontrarás toda la información aquí abajo para poder participar. Te esperamos.